Elías Jagua, ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, candidato por el PSV a las elecciones parlamentarias, representando a los Valles del Tuy en el Circuito 6 y es vicepresidente del PSV para la región capital. Bienvenido. Gracias, Eduardo, nuevamente de estar aquí en Venevisión. ¿Qué significa esta campaña, esta candidatura, procurar la diputación a través de las parlamentarias que se van a realizar el 6 de diciembre? Mira, en primer lugar yo creo que hay que reconocer el esfuerzo democratizador del Partido Socialista Unido de Venezuela de convocar en las más amplias igualdad de condiciones a un proceso interno que permitiera a nuestra militancia escoger a los candidatos por circuito, ¿no? Y fue una experiencia gratificante desde mi punto de vista como dirigente nacional compartir con la generación de relevo que ya está actuando, que está haciendo política dentro de la revolución bolivariana. Creo que fue un bonito esfuerzo de promoción de cuadros este proceso interno que nos va a permitir establecer una combinación perfecta entre la experiencia del liderazgo nacional y la emergencia de los cuadros jóvenes y especialmente del liderazgo femenino en nuestras planchas para las parlamentarias del 2015, que van a constituir una mayoría, como la queremos, como la estamos construyendo, para la paz, para la estabilidad del país. ¿Qué resta ahora frente al polo patriótico y las alianzas que están por determinarse? Nosotros en este momento estamos, en un proceso de discusión conceptual, política de la alianza y también ya viendo los nombres que han postulado los aliados en los distintos estados del país, para conformar, como lo hemos dicho, una alianza perfecta para la victoria, para la independencia, para la paz, para la estabilidad de Venezuela. En el caso concreto mío me ha tocado trabajar con el Partido Comunista de Venezuela. Ha sido una relación madura, consciente entre ambas organizaciones y creo que hay una buena propuesta que va a ser, ahora encuadrada dentro del resto de las alianzas de los partidos del Gran Polo Patriótico. ¿Qué se plantea ante la responsabilidad de un diputado que tiene fundamentalmente una responsabilidad con el país en un momento como este? ¿Qué características debe tener un diputado y cuál es su compromiso? ¿Qué capacidades se requieren, además de que sea hombre o mujer, de que sea joven, de que esté comprometido ideológicamente con un proyecto? ¿Cuál es el gran desafío? Mira, yo creo que en este contexto histórico de Venezuela, donde peligrosamente hay sectores políticos de la derecha que juegan a la violencia, han jugado, siguen jugando, siguen desarrollando planes perversos para llevar a Venezuela a la violencia, bien sea una confrontación interna o una confrontación con un tercer país. Lo fundamental tiene que ser la madurez política para ir ahí a aportar estabilidad, tranquilidad, ¿no?, para la familia venezolana. Porque los problemas que podemos estar atravesando, las dificultades que efectivamente estamos atravesando, no se podrán resolver en un clima de mayor inestabilidad, de violencia, de conflictividad. Por eso yo creo que en este momento la conciencia de quienes aspiramos a ser diputados a la Asamblea Nacional o a las mujeres que aspiran a ser diputadas a la Asamblea Nacional es precisamente ir a fortalecer la unidad nacional, la estabilidad y la paz de Venezuela. ¿Cómo se fortalece la estabilidad? Fíjese que tradicionalmente desde hace mucho tiempo el problema de la inseguridad ocupa un primerísimo lugar en las preocupaciones del venezolano. Pero resulta que está en la dimensión de lo económico que algunas encuestadoras dicen que la economía o la preocupación que genera la economía superó la de la inseguridad, que es bastante decir. ¿Qué plantear allí en un escenario de esta complejidad? ¿Qué relación hay de esto con la estabilidad y sobre todo la generación de confianza en una sociedad? Mire, yo creo que los tres principales factores de inestabilidad que se conjugan además en este momento para la sociedad venezolana, uno es los grupos que practican la violencia política, ¿no?
que hacen de la violencia un instrumento para la desestabilización, para el intento del derrocamiento de las instituciones democráticamente constituidas en Venezuela, ¿no? En segundo lugar, los factores de la violencia criminal. En muchos casos ya ha sido demostrado la alianza, la vinculación entre los factores de la violencia política y la violencia criminal, ¿no? Y en tercer lugar, la guerra económica con toda su estructura de daño a la economía nacional, daño a la economía de la familia, daño a la economía de la estructura de la sociedad venezolana, de la estructura productiva. Estoy hablando del contrabando de extracción, del fenómeno perverso del llamado bachaqueo, ¿no? De la especulación desatada contra un pueblo, contra el ingreso, contra el patrimonio familiar de manera deliberada, no solamente como producto de problemas estructurales de la economía, que los hay, sino como una acción deliberada mediante la fijación de una tasa de cambios totalmente arbitraria por parte de los banqueros prófugos en Miami. Frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, los esfuerzos para que todos los actores políticos participen dentro del juego democrático con lealtad a la Constitución, a las leyes y al derecho a vivir en paz que tienen los venezolanos y las venezolanas. En segundo lugar, hemos iniciado en estos días y específicamente este fin de semana, como lo anunció el presidente Maduro, un plan superior de desarticulación de las bandas criminales. Hemos actuado en varios urbanismos este fin de semana, estamos actuando en este momento en la Cota 905, donde un conjunto de organizaciones criminales con vinculaciones políticas con sectores de la derecha se había ocupado de un territorio para sembrar zozobra y violencia contra la población. Hoy estamos desmantelando en este preciso momento esas bandas criminales, igualmente en los valles del Tuy. Hemos iniciado el proceso de liberación del urbanismo Ciudad Betania, donde también se habían enquistado algunos de estos grupos violentos. El tema económico es un tema de mayor complejidad, ¿no? Donde el presidente ha venido asumiendo un conjunto de acciones. En primer lugar, un sistema de cambio, de transición, que nos permita avanzar hacia un sistema que estabilice definitivamente la moneda y podamos derrotar toda esa campaña de fijación de un dólar arbitrario, que ya no solo lo dice el gobierno. Acabamos de escuchar la posición de la Asociación Bancaria de Venezuela denunciando toda la estrategia para dañar la moneda nacional y el daño que esto le está causando a la economía. En segundo lugar, garantizando los flujos en divisas necesarios para compensar la caída de los precios del petróleo, que durante este año ha sido pues dramática, ¿no? Pero a pesar de eso, el gobierno bolivariano ha seguido haciendo frente a sus obligaciones sociales, a la protección social, a las políticas de inversión en vialidad, en vivienda, etc. De manera que allí está un conjunto de acciones que tienen que ser apuntaladas necesariamente desde la Asamblea Nacional, como lo está haciendo ahorita nuestra mayoría, y que por eso requerimos seguir siendo mayoría, para poder desmontar toda esa estructura perversa que tanto daño le está haciendo a la familia venezolana en este momento. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las páginas que informan las fluctuaciones o los movimientos de la moneda extranjera? Exageradamente podríamos decir que hay gente que incluso las ve casi que como mirar el reloj, a ver qué cambio en el cortísimo plazo va presentando. Ha habido muchas alusiones a ese aspecto, se habla, o según acusaciones, que tiene un interés especulativo, que influye artificial y negativamente en el mercado. ¿Cuál es su opinión al respecto, ya que acaba de tocar la economía desde ese punto de vista complejo y profundo? Mira, uno de los temas centrales que ha planteado el presidente Nicolás Maduro y nuestro gobierno en las conversaciones que se han iniciado con el gobierno de los Estados Unidos ha sido precisamente que el gobierno de Estados Unidos no puede seguir protegiendo a esa estructura de terrorismo financiero que se ha montado desde los Estados Unidos con las páginas a las que tú haces referencia, ¿no? Por lo tanto, un elemento central que nosotros vamos a desarrollar para desmontar esa estructura es la solicitud de la extradición de los banqueros prófugos, que son los que han creado esta plataforma tecnológica para generar una burbuja, una falsa burbuja financiera, fiscal,
que tanto daño le está haciendo a Venezuela. Por otro lado, como te decía, tomando las medidas de corrección coyuntural y de corrección estructural que estabilicen nuestra economía y que impidan que ese tipo de terrorismo financiero haga nido o sea objeto de atención por parte de los ciudadanos comunes en nuestro país. Usted ha sido canciller. ¿Qué expectativas tiene ante esta problemática que plantea el conflicto entre Venezuela y Guyana? Hay ahí todo un escenario con profundidad histórica, legal. ¿Qué opina sobre los pasos que se van dando? Pero fundamentalmente su expectativa. Mira, en primer lugar, Venezuela no ha renunciado ni renunciará nunca al legítimo reclamo de una zona que le fue despojada de manera arbitraria por el imperialismo británico y que a lo largo de la historia ha sido un reclamo de los pueblos que a partir de la década de los 60 comenzó a ser un reclamo formal del gobierno que se concretó en el Acuerdo de Ginebra. Nosotros en la Revolución Bolivariana hemos tenido, en primer lugar, una firme defensa del territorio, ¿no? Contrario a toda esa matriz que se ha desarrollado acerca de que en el periodo del comandante Chávez pudo haber cierta flexibilidad, ¿no? Creo que el comandante Chávez desarrolló una política audaz de romper el aislamiento en el que se nos había colocado siempre de ser el país poderoso agresor del débil, y con ello toda la comunidad del Caribe se consideraba enemiga de Venezuela. El presidente Chávez, una política audaz de integración, de cooperación con el Caribe y con la propia República Cooperativa de Guyana, logró romper ese aislamiento de una Venezuela vista como agresor, de una Venezuela vista como un país hostil, de un país adversario de la comunidad del Caribe, ¿no? Pero en paralelo, y ahí están todos los documentos. Lo que pasa es que nosotros nunca en temas territoriales hemos hecho diplomacia de micrófono, pero a todas las violaciones que desde Guyana se ha hecho a lo largo de estos 16 años han sido respondidas jurídicamente. Cuando yo estuve en mi periodo de canciller, al menos 10 comunicaciones enviamos, bien nosotros protestando o respondiendo a notas de protesta, enviamos comunicaciones a las empresas transnacionales, por supuesto por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, para dejar claro y firme que Venezuela no ha renunciado ni renunciará nunca a su reclamación sobre el Esequibo. Por eso creo que la posición del presidente Nicolás Maduro frente a esta grave provocación por parte del actual presidente de la República Cooperativa de Guyana, debemos acompañarla todos los venezolanos y venezolanas, sin ambigüedades, sin estar buscando periquitos por aquí o por allá para relativizar el apoyo que tiene que tener el presidente Maduro en esta causa, que es una causa nacional. Ese mapa que desde niño hemos visto con unas rayas diagonales, identificado como zona en reclamación, en este llamado que usted le hace al país, cualquiera puede suponer que requerimos de una argumentación en educación, en revisión histórica, legal, sentirnos verdaderamente compenetrados con ese territorio. ¿Qué es la Guayana Esequiba? ¿Qué es Guyana? ¿Qué es esa zona de reclamación? Más allá de la representación cartográfica que se hace de unas rayas diagonales. ¿Qué hay allí? Mira, en primer lugar, coincido contigo y es parte de lo que el presidente planteó ante la Asamblea Nacional, ¿no? Un relanzamiento de la información, el conocimiento y la sensibilización del pueblo venezolano y especialmente de las nuevas generaciones con el reclamo justo e histórico. En segundo lugar, como lo demostró y evidenció el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, que todos los venezolanos y venezolanas tenemos que saber que ese territorio no nos lo regaló nadie, que ese territorio lo liberamos cuando nos hicimos independientes del Reino de España bajo el liderazgo de nuestro padre Simón Bolívar, ¿no? Un territorio legado por nuestros libertadores, ¿no? Y que luego fuimos objeto de un despojo por las debilidades de las oligarquías que traicionaron al libertador Simón Bolívar y su proyecto
independentista y de soberanía que nos dejó y por el cual luchó y por el cual murió. Y en tercer lugar, bueno, la importancia estratégica de ese territorio desde el punto de vista de nuestra soberanía en la llamada fachada atlántica y de los recursos naturales que allí se encuentran, y especialmente de la aspiración de la población amerindia que habita ese territorio de ser parte de Venezuela, como lo manifestaron en muchas oportunidades, especialmente en la década de los 60 cuando se produjo una rebelión donde pedían los habitantes de ese territorio, la llamada población amerindia, que definitivamente integrarse a lo que consideraban su patria Venezuela, y lamentablemente por debilidades en su momento el gobierno de entonces no apoyó esa justa rebelión. Volviendo a la perspectiva estrictamente nacional y esta responsabilidad que asume hacia las parlamentarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué le ha dejado la experiencia en distintos cargos públicos para intentar ejercer este rol como diputado? Bueno, ¿Las cosas se pueden hacer distintas, se pueden hacer mejor? por supuesto que sí. Nosotros somos, como nos enseñó el presidente Chávez, unos eternos inconformes con lo que hacemos. Siempre queremos que sea mejor porque es para nuestro pueblo, ¿no? Siempre queremos evitarle a nuestro pueblo situaciones como las que sabemos está viviendo con el tema de la especulación, del acaparamiento, ¿no? De los problemas de abastecimiento, ¿no? Son temas que para nosotros como revolucionarios y como gobernantes son temas de la primera preocupación y de la primera ocupación, ¿no? Entendiendo y teniendo conciencia de que nosotros en el hacer gobierno no jugamos solos, que tenemos un adversario que utiliza la política del sabotaje, de la desestabilización, de la intervención extranjera, del terrorismo económico, del terrorismo político, como instrumentos que dificultan la acción de gobernar. Pero eso nos llena de mayor coraje y de mayor fuerza para vencer todas las dificultades que nos pongan para lograr que nuestro pueblo viva bien, que es el último objeto de estar aquí, pues, ¿no? Estar aquí es para que la gente viva bien, para que el pueblo viva bien, para que nuestro país avance en condiciones de igualdad, de libertad para todos y todas, sin exclusión, ¿no? Para mí, ser parlamentario, bueno, es una etapa política que no he vivido, ¿no? Fíjate que yo tengo en el escenario político, de la alta política, como se dice, son los 16 años del gobierno bolivariano, ¿no? Y nunca he sido parlamentario de la Asamblea Nacional, fui constituyente, que es una instancia distinta al Parlamento. Con esto te quiero decir que aún en mi caso, que puedo ser un dirigente experimentado, posicionado políticamente, voy a ser un diputado nuevo, ¿no? Cuando al contrario vemos a los diputados de la oposición o los candidatos que se han prefigurado como candidatos de la oposición, bueno, muchos de ellos tienen hasta 3, 4 periodos parlamentarios, ¿no? De manera que uno ve allí claramente que cómo la derecha sigue enquistada en un viejo liderazgo que fue derrotado por esta fuerza insurgente que nosotros representamos bajo el liderazgo del comandante Chávez, y siguen insistiendo con quienes fueron causantes de la tragedia nacional y quienes fueron derrotados, como te decía, por una nueva generación, que en ese caso representamos nosotros, y como nosotros somos los que estamos promoviendo una nueva generación, ¿no? Con apenas 16 años en el gobierno, nosotros ya estamos preocupados, interesados, que la generación que nos va a relevar en los próximos 10 años salga a la palestra pública y ocupe cargos dentro del Parlamento y dentro del gobierno nacional. Bueno, gracias por esta visita. Ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, candidato por el PSV, Circuito 6, Los Valles del Tuy, a las elecciones parlamentarias, vicepresidente del PSV para la región capital, Elías Jagua. Éxitos y hasta pronto. Volveremos a conversar seguramente. Gracias, Eduardo. Siempre atento a tu invitación. Será un placer. Bueno, quedamos con